A todos y a todas aquellas personas que nos siguen las transmisiones que mensualmente llevamos a cabo desde el año 2000 en adelante del Círculo Telemático de Derecho Penal, siempre en colaboración directa con el portal electrónico de especialidad jurídica en estrado y con el patrocinio de la Facultad de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, en conjunto con Conversatorio Judicial, esta agrupación de jueces iberoamericanos, también especialistas en temáticas constitucionales y en materias penales respectivamente. Saludamos a todas aquellas personas que se encuentran siguiéndonos a través de nuestros redes sociales, específicamente en el portal LinkedIn y Facebook Live, en el cual se está transmitiendo en vivo también a través del Círculo Telemático de Derecho Penal y a través del portal electrónico y también Facebook Live de Enestrado. Saludamos también especialmente a todos aquellos colegas abogados, especialistas en temáticas constitucionales y también en las materias propias del derecho penal y procesal penal que nos siguen también a través de nuestras diferentes plataformas y aquellos colegas docentes, aquellos alumnos también que nos siguen eh, mensualmente nuestras transmisiones y aquellos miembros integrantes, especialmente esparcidos a través de todo el territorio iberoamericano, miembros del Círculo Telemático de Derecho Penal. Saludamos también especialmente a aquellos miembros de la Policía de Investigaciones de Chile que también nos siguen a través del cuerpo de oficiales y a todos miembros de las instituciones colaboradoras del sistema procesal penal, principalmente también de aquellas colaboradores institucionales que siguen nuestras transmisiones. La temática del día de hoy es bien contingente y precisamente versa sobre temáticas propias de la política criminal y el sistema de reformas que estamos llevando a cabo a través de nuestro proceso constituyente, en el cual pretende modificar algunos aspectos propios de estructuras de política criminal y también de persecución penal en nuestro país. Es un proceso histórico y precisamente tenemos el día de hoy a dos grandes especialistas en la materia y que precisamente tienen injerencia en tramitaciones propias de proyectos legislativos y específicamente son protagonistas en ámbitos de reformas y siempre consultados en temas de reformas de aspectos constitucionales. Nos acompaña en el día de hoy el profesor Francisco Zúñiga, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Chile, autor de grandes libros con respecto a esta temática, autor y consulta obligada a propósito de los temas que estamos discutiendo en este proceso de reforma constitucional, y al igual que el profesor Enrique Aldunate, especialista, asesor en materias legislativas, magíster en política criminal de la Universidad de Salamanca, España, y también colaborador y miembro del Círculo Telemático de Derecho Penal. Quien hará la presentación el día de hoy corresponde a la fiscal y también miembro del Círculo Telemático de Derecho Penal, la directora de la Academia Forense, profesora Margarita Millares, quien nos introducirá el tema para luego entrar de lleno con los profesores que harán su brillante ponencia en relación a la temática que nos convoca. Dejo entonces, sin más, a la profesora Margarita Millares, quien hará la presentación del tema que nos convoca el día de hoy. Profesora Margarita, dejo usted con la palabra. Muchas gracias, don Roberto. Bueno, agradecer al Círculo Telemático la invitación y es un honor para mí estar en esta jornada y compartir, ¿no es cierto?, a través de este conversatorio y aprender realmente de nuestros expositores que están precisamente siendo parte y formando, como todos nosotros, en cierta medida, de este proceso histórico que se inicia, por así decirlo, en el mes de mayo con las elecciones de los constituyentes. No está de más repetir, ¿no es cierto?, a los alumnos que se encontrarán presentes, que precisamente la tarea que ellos es construir y redactar una constitución nueva,
dentro del Estado de Derecho, de tal forma que el día de hoy nos convoca precisamente el tema de la política criminal y el derecho penal. Bueno, en relación a la política criminal, este es un concepto que surge en el siglo XVIII por primera vez, y yo no soy experta académicamente, como sí lo son los expositores, pero aterrizando la comprensión, se trata de encontrar a través, y que se entiende por política criminal, sino que el Estado utilice las herramientas, medios, o realice despliegue de acciones para el control de la criminalidad. Esto es tanto en relación a perseguir, ¿no es cierto?, ciertas conductas que atentan contra bienes jurídicos que se han estimado relevantes y dignos de protección por el legislador, como también la eficacia de las penas. Ahora bien, voy a ser bien sucinta en la explicación para generar la introducción a estos grandes expositores que tenemos y con los cuales contamos el día de hoy, y no puedo dejar de hablar desde el punto de vista de ser una operadora del derecho. Y como tal, entonces, por supuesto que la política criminal es relevante tanto en la ciudadanía, que se genere en la ciudadanía como un ciudadano medio o común, como en los operadores del derecho. Y hay muchos conceptos que se entrelazan y que son relevantes, como qué bienes jurídicos son los que se van a pretender digamos, darle protección, la eficacia, ya lo dije, de las penas, y en relación a la constitución política del Estado, por supuesto que hay que atender el 19 número 3 con los principios que inspiran el derecho penal y que emanan en gran parte de la Carta Fundamental, no solamente en Chile, sino que también en otras cartas constitucionales comparadas. Eh, Derechos fundamentales, como el debido proceso, principios del derecho penal, como la última ratio, eh, fragmentabilidad, culpabilidad, etcétera, cómo se van a llenar de contenido aquello. Y aterrizando como ofrecí al inicio, la materia que nos convoca, voy a dar un ejemplo. Y varias veces he estudiado, analizado, criticado el artículo 318 del Código Penal, que sirvió como un instrumento, ¿no es cierto?, para controlar a través de una política criminal un cambio legislativo, que es la fuente que inspira la política criminal, no la única, por supuesto, y ahí me voy a hacer cargo del Ministerio Público brevemente, como el artículo 318, a través de las modificaciones del año 2020, en plena pandemia y contingencia del COVID 2018, elevó la penalidad y consagró figuras nuevas en relación a delitos que atentaban contra la salud pública. ¿Y con qué finalidad? Con una finalidad netamente sanitaria dentro de una política criminal que nació del seno legislativo. Por tanto, criticado, algunos como el profesor Mauricio Tuche señala que la ley penal es barata para poder instrumentalizarla y generar política criminal a través de ello. Pero hay buenas noticias, a mi modo de ver. Ya en el año 2006 fue modificado el artículo 21, si mal no recuerdo, de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Cuando yo inicié en la Fiscalía, y voy a ser autorreferente, en el año 2003, nos consultaban los medios y qué sé yo, la comunidad, de preguntarnos si es que nosotros veíamos el tema de prevención. Bueno, en el año 2006 nosotros teníamos la respuesta a flor de labio diciendo que el tema preventivo y de prevención del delito no era nuestro, ¿no?, que le correspondía a las policías, etcétera. Pero ya en el año 2006 hay que recordar que el Ministerio Público cuenta con un capítulo especial en la Constitución Política del Estado, el capítulo sexto, donde le otorga facultad de persecución penal dentro del contexto de una política criminal, por supuesto, se subentiende. Pero el artículo 21 facultó al fiscal nacional para que pudiera sugerir en la cuenta pública que realiza todos los meses de abril de los años de su periodo, sugerir
políticas criminales y además sugerir cambios legislativos. Y entonces ahí se levantó la posibilidad que el Ministerio Público, a través de su fiscal nacional, pudiera entonces intervenir directamente en temas de prevención. Y así ha sido a lo largo del tiempo. No debemos olvidar temas como la creación de las unidades de crimen organizado, que tienen por finalidad, ¿no es cierto?, controlar y al menos hacerse cargo de la delincuencia de tipo, entre comillas, fenómenos delictivos modernos, ¿no? O la persecución territorial, e incluso hoy día nace una propuesta de la Asociación de Fiscales de que la Fiscalía Nacional eh, conforme una unidad nacional de flagrancia. Es decir, todo eso se puede marcar y tan grande es, a pesar del concepto que yo no soy la experta, otorgué de manera sucinta, todo eso puede entonces ser analizado desde el punto de vista de las políticas públicas. Yo creo que por ahora, sin restar tiempo, creo que el público y el auditorio quiere escuchar a los expertos, así que doy la palabra a, entiendo el orden, lo va a dar el profesor Roberto Contreras para que estemos atentos, que sin duda va a ser un aporte fundamental en la materia. Muchas gracias, profesora Millares. Eh, Claramente la expertise y la trayectoria que lleva en el Ministerio Público también la hace una voz autorizada para hacer la presentación de la temática. Yo sé que usted es muy humilde, pero claramente, de alguna manera, vale la pena escucharla para hacer la presentación de este tema tan interesante. Vamos a comenzar entonces esta jornada con el profesor Enrique Aldunate Esquivel. El profesor Enrique Aldunate es miembro del Círculo Telemático de Derecho Penal, ya nos ha colaborado no solamente en nuestras jornadas nacionales, sino que también ha representado dignamente a nuestra organización en nuestro país vecino Perú a través de jornadas internacionales, seminarios, precisamente en delitos aduaneros, donde fue ampliamente comentado por los colegas fiscales también de ese país vecino. Él es miembro del Colegio de Abogados y destacado asesor legislativo en diversas materias, precisamente temas de derecho penal, donde también lo ha llevado a ser profesor invitado de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso. Actualmente está desarrollando un magíster, está cursando un magíster en la Universidad de Salamanca, precisamente, con respecto a temáticas propias de política criminal. Entonces dejo entonces a una voz autorizada en el tema que tenemos el día de hoy, al profesor Enrique Aldunate Esquivel, y la temática de su presentación se titula Política Criminal, Emergencias Discursivas y Populismo Punitivo, una mirada introspectiva a las reformas penales del siglo XXI. Dejo con usted entonces al profesor Aldunate. ¿Se escucha bien, cierto? Sí. Muchas gracias, profesor Contreras, también a la profesora Miralles por su presentación y bueno, trataremos de conversar en este periodo de tiempo que se nos ha dado acerca de todo del fenómeno, al menos de lo que nosotros consideramos relevante desde el punto de vista político-criminal, en cuanto a lo que ésta significa en el contexto de un Estado democrático de derecho, y también de qué manera es posible hacer una evaluación desde el punto de vista del rendimiento de esta política criminal desde los últimos 20 años, que es lo que dice el título de esta ponencia, que es muy pretenciosa y que naturalmente es inabarcable en un periodo tan acotado de tiempo, pero trataremos de ser muy gráficos y sucintos en ciertos aspectos que al menos creo yo pueden sentar el punto de lo que queremos discutir. Como primera cuestión es que el delito, el fenómeno, la fenomenología del delito en nuestro concepto actual escapa de esa consideración de la vieja teoría clásica. Es decir, el delito ya no es una mera categoría naturalística, esa cuestión ontológica o categorial que tanto el finalismo como el causalismo partieron como denominador común, sino que se trata básicamente que esta conceptualización desde el punto de vista de la teoría del delito, de las teorías que se hicieron cargo de este fenómeno, incluso llegando actualmente ahora en el normativismo, que es una cuestión que se pone bastante en tensión, es que en definitiva el delito tiene en cierta medida, tiene en cierta conceptualización, una significación política, porque es parte fundamental el delito, es decir, esa descripción en la ley penal,
de una definición que adopta el Estado a través de sus órganos que legítimamente tienen la potestad para describir conductas e imponer sanciones. Y es por eso que, en definitiva, ese poder de definición, en definitiva, no hace más que autoconstatar la existencia de ese Estado que es el que tiene la legitimación del jus puniendi. Entonces, en ese concepto, yo siempre he entendido razonable esa conceptualización que hacía Bustos de la política criminal, en el sentido de que se trata de un poder de definición de procesos criminales dentro de una sociedad determinada, y que en ese contexto es posible dirigir y organizar el sistema social en relación a esta cuestión penal o a esta cuestión criminal. En consecuencia, a partir de esa definición de la política criminal, esto implicaba abordarla en toda su extensión. Es decir, acá tenemos un primer nivel, quizás para la discusión posterior. Ese error de entender que esta expresión del sistema penal o del poder punitivo se reduce única y exclusivamente a la discusión técnica de la ley penal es un craso error. Esto tiene un concepto mucho más amplio y abarca todo el sistema penal, todas las agencias que ahí intervienen, partiendo por las policías, severamente cuestionadas en nuestro contexto. Y no solamente severamente cuestionadas porque se les hace imputaciones, sino que son severamente cuestionadas también porque, en definitiva, han quedado en evidencia ciertos déficits en los procesos de investigación, por ejemplo. Pero no es solo eso, también esto tiene que ver con el proceso penal, en todos sus aspectos formales y materiales, es decir, cómo toda la operatividad del sistema se reduce, en definitiva, en la aplicación de la sanción penal. Y es por eso que era muy pertinente lo que decía la profesora Miralles en la presentación, cuando hacía referencia a la ley orgánica del Ministerio Público. Yo recuerdo que originalmente los anteproyectos de ley orgánica, previo a la reforma procesal penal, cuando yo me iniciaba como asesor legislativo, todavía estaba en la Escuela de Derecho en todo caso, y uno de los anteproyectos, los borradores, decía que el Ministerio Público fijaba la política criminal. Eso después se suprimió. Y eso tenía alguna coherencia y algún sentido, porque cuando el Ministerio Público decide, a través de estos oficios del fiscal nacional, de qué manera se van a perseguir ciertos delitos o cuáles van a ser los criterios para llegar, por ejemplo, a una suspensión condicional del procedimiento, o eventualmente los criterios para un acuerdo reparatorio, o cuáles son los criterios para perseguir a una persona jurídica, naturalmente lo que está haciendo el Ministerio Público es fijando una política criminal. Ahora bien, eso en lo conceptual está muy bien, y eso requiere, como una primera cuestión, como una cuestión casi de necesidad dentro de lo que es nuestra formación en el ámbito jurídico, desentrañar algunas cuestiones en relación a cómo esta política criminal se expresa en un Estado democrático de derecho. El profesor Zúñiga seguramente nos va a alumbrar en esto más adelante, porque esto nos lleva indefectiblemente a meternos en el ámbito de los principios, o de las reglas y los principios, si queremos decirlo así. En cierta medida creo que ahí hay un error conceptual. El profesor Zúñiga, como experto en teoría de las normas, nos podrá ayudar en esto, pero el tema es que muchas veces se confunden con principios, reglas. Por ejemplo, el principio de legalidad. Se habla del principio de legalidad, pero eso no es un mandato de optimización. Nadie nos dice, oiga, si usted quiere describir la conducta, o trate de describirla, o en el futuro tratemos de describir las conductas que vamos a incriminar. Ahí hay un deber definitivo. Y la obligación para incriminar a alguien es que la conducta esté descrita con anterioridad al hecho y de la manera más clara y taxativa posible, ¿cierto? Entonces, al margen de esta aproximación a la discusión de la teoría de la reglamentación jurídica, en el fondo partimos de la base, y en esto yo sigo íntegramente al profesor Busto, que acá hay tres grandes principios generales que deben ilustrar o delinear toda política criminal en un Estado democrático. La primera es la idea del principio de igualdad. Es decir, la igualdad dentro del programa de un Estado democrático en cuanto a reconocer la existencia de desigualdades y de discriminaciones arbitrarias, significa que eso también se traduce en una desigual distribución de la cuestión penal y cómo también actúa el control penal en ese contexto. Y es por eso que, en definitiva, en nuestro Código Penal encontramos bastantes manifestaciones de este desequilibrio. No es el mismo trato del delito patrimonial que se ejerce mediante el uso de la fuerza y la intimidación versus aquel delito patrimonial en el cual uno se hace de la cosa, pero mediante medios inmateriales. Ahí uno puede notar evidentemente que hay una notoria diferenciación del tratamiento político criminal que tiene el uno y otro. Y eso nos lleva, por ejemplo, solo para ponerlo en términos generales, al tratamiento del delito de cuello blanco. Esa frase acuñada por Sutherland ya a principios del siglo pasado, en la cual se hacía cargo de esta especial forma de criminalidad económica, que en el caso chileno, a propósito, y adelantamos al tiro, ya de ley referenda, hay un proyecto en segundo trámite en el Senado que hace una reestructuración completa del tratamiento del delito económico en Chile.
que yo diría que es una reforma de lo más relevante, incluso que una nueva intento de codificación en Chile, porque de una vez por todas se le da un tratamiento adecuado en relación al déficit de impunidad que tiene esta clase de delito. Pero eso lo podremos ver más adelante. Una segunda cuestión es que, sentadas las bases de esta evidente desigualdad de base que tiene el sistema penal, es que el principio de libertad también tiene algo que tocar dentro de estas cuestiones generales. Y eso significa que también desde el punto de vista criminal, de la política criminal, se debe establecer el mayor ámbito de realización de la persona en un contexto de libertad. ¿Qué es lo que nos quiere decir eso? Que dentro del desarrollo de la vida social, la pena siempre es extrema ratio, no última ratio, sino que es el último recurso que debe emplear el ordenamiento jurídico antes de tomar una decisión de imponer la máxima sanción que el ordenamiento jurídico pretende imponer por conductas que resulten intolerables por la afectación al bien jurídico. Es decir, nuestra conceptualización acerca de una política criminal democrática apunta a que la libertad sea uno de los supraprincipios que deben respetarse en toda orientación en el contexto de la política criminal. Y es por eso que no se debe perder de vista que muchas veces, desde el punto de vista de la criminalización, se estigmatiza a amplios sectores de nuestra sociedad que se encuentran en una situación de déficit por déficit de orden político en el orden social, en la vivienda, en la redistribución de las personas como viven, en el déficit educacional y naturalmente las carencias de salud. Y por lo tanto, muchas de esas cuestiones sociales, y eso ya algunos autores lo acuñaron bajo un concepto de coculpabilidad, como lo trataba Zaffaroni en una de las primeras versiones de su Tratado de Derecho Penal, es que es un elemento fundamental para entender que el derecho penal cumple una función dentro de una sociedad y debe dar prioridad a ciertos principios. Y como tercera cuestión, naturalmente, y derivación de esta, se entiende, y Bustos lo plantea así, que la idea de solidaridad también es una cuestión que debe imponerse en un contexto de las definiciones estatales en materia de política criminal. Y en ese contexto, naturalmente, no se debe desatender a esto que yo les mencionaba. Hay una responsabilidad general de la sociedad en relación a las situaciones que se ofrecen a quien se ve envuelto en una cuestión como esta. Es decir, cuáles son las alternativas concretas que va a tener esa persona que delinque en relación a su inserción y en general en la interacción en la sociedad. Es decir, cuáles son las condiciones básicas para establecer o cumplir esa idea mítica de la resocialización en un contexto de la vida social. Y eso es enteramente relevante desde el punto de vista de una definición político-criminal, precisamente por lo que les decía. No basta con la descripción de la conducta en el código. Por ejemplo, cuando se estableció la ley de responsabilidad penal del adolescente, se estableció un sistema penal especializado para los adolescentes, pero no existía ni ley de protección de la infancia, ni ley de garantías de la niñez, que recién ahora, después de casi 10 años, están recién, digamos, implementándose. Entonces, una política criminal tiene que tener un mínimo de coherencia. Y naturalmente, estas ideas o estos principios deberían emanar de ese bloque de constitucionalidad. Creemos al menos que de ahí se derivan estas ideas básicas de una política criminal. Como segunda cuestión, a partir de esto, y solo en honor al tiempo, como una forma de especificar estas cuestiones, nosotros entendemos que a partir de este principio general hay ciertas cuestiones especiales. Naturalmente la dignidad de la persona, es decir, un respeto a la autonomía ética, y eso tiene una derivación en aquella idea de algunos que la sostienen, que es la idea del principio de culpabilidad, porque al menos, digamos, y ya que hemos citado a Juan Bustos, yo recuerdo también que Juan planteaba, y lo planteó en Uruguay el año 99, que era necesario reconstruir el concepto de culpabilidad a la realidad latinoamericana. Y esa reconstrucción de ese concepto de culpabilidad debía ser un concepto latinoamericano en el sentido de entender las particulares necesidades de la población de esta parte del continente para entender en qué contexto vamos a reprochar o no determinadas conductas. Es decir, Juan planteaba el ejemplo de ese del escolar que tenía que caminar grandes trechos de kilómetros para llegar a la escuela, que no era la misma la situación de aquel que llegaba cómodamente en otras circunstancias. Entonces, a partir de ese ejemplo de la diferencia, en el fondo él decía que el problema no era un problema de reprochabilidad en un sentido tradicional, sino que era un problema esencialmente de exigibilidad. ¿En qué condiciones yo puedo exigir una determinada conducta frente a otra en la circunstancia concreta que éste se encuentra? Una segunda cuestión específica es la idea del bien jurídico. Esto es un elemento relevante, yo sé que a algunos no les gusta, dicen que hay que prescindir del concepto de bien jurídico, pero es la única garantía de objetividad que tenemos en el Estado democrático de que la definición penal siempre debe ajustarse a una síntesis normativa que hace el legislador en un contexto de una realidad determinada. Y es por eso que cuando
pretende justificar esta intervención, que es el derecho penal, debe fundarla precisamente en la lesión desde el punto de vista de lo que se entiende en la relación social como una grave afectación de ciertos valores que eventualmente, o ciertas cuestiones fundamentales para la sociedad que se deben castigar su afección, es decir, su lesión, y ahí está la lesividad, o eventualmente cuando existe tal nivel de puesta en riesgo que admita que anticipemos un poco la punibilidad en aquellos casos en que se pone en riesgo este bien determinado. Esto es muy relevante desde el punto de vista de los límites al poder punitivo. Una tercera cuestión es la necesidad de la pena dentro de este programa político criminal. Y ese programa político criminal de necesidad de la pena es un principio político criminal por excelencia. La pena solo se aplica cuando es necesaria. Y eso naturalmente se explica y tiene racionalidad en nuestro propio sistema procesal penal, que admite justamente alternativas a ese juicio o a esa imposición de la condena mediante salidas alternativas en etapas tempranas y naturalmente cuando se dan ciertos presupuestos. La explicación de la necesidad de la pena es que esta, si no es un mecanismo idóneo, obviamente debemos prescindir de él y buscar otros mecanismos que permitan, en definitiva, lograr aquellos fines que aspira el proceso penal. Desde el punto de vista de esta idea de necesidad de la pena, se subdivide en ciertas categorías. Ya lo dijimos, extrema ratio, es decir, subsidiariedad, siempre que no exista otro mecanismo posible o menos, por así decirlo, gravoso, hay que recurrir a él y no al control penal. Fragmentariedad, el control penal solo debe comprender situaciones que en extremos puntuales el orden social haya definido, y ahí está el bien jurídico. La orientación desde las consecuencias, es decir, si desde el punto de vista que la intervención penal la consecuencia es más desfavorable, es decir, el remedio peor que la enfermedad, debemos prescindir de ella. Alternatividad, es decir, el sistema penal siempre debe estar abierto a salidas no penales, es decir, que en definitiva pueda eventualmente esta cuestión resolverse desde otro punto de vista. Finalmente, dentro de las reglas y de los principios que eventualmente se pueden discutir en la materia, uno por excelencia es el de proporcionalidad. La pena debe determinarse conforme a aquella lesión efectiva y real afectación desde el punto de vista del bien jurídico. En ese contexto, y solo a modo titular, el principio de proporcionalidad ha recobrado cierta vigencia en una serie de fallos por la vía de la inaplicabilidad en el Tribunal Constitucional, que echando mano a una interpretación amplia del artículo 19, número 3, a propósito de la idea del debido proceso, el tribunal ha dicho, y lo estoy poniendo casi en términos muy simplistas, que en definitiva una derivación propia de ese proceso racional y justo en el contexto que enfrenta una persona es que la pena que en definitiva se le vaya a ser aplicable, o la sanción, incluso en materia administrativa sancionatoria, debe ajustarse a esta idea de proporcionalidad. Y es por eso que ahí juega mucha importancia la determinación y la revisión de los presupuestos políticos criminales que el legislador ha adoptado. Y muchos fallos hacen referencia a ese cuánto objetivo de pena que el legislador ha definido y si ésta ha tenido o no una justificación razonable. En materia de non bis in idem también encontramos abundante jurisprudencia, es decir, la misma calificación del hecho o esa misma circunstancia no puede ser o no puede autorizar una doble sanción. Y lo mismo opera también desde el punto de vista procesal penal en cuanto a estándar de clausura de una persecución múltiple en relación a este principio. Es decir, su riqueza desde el punto de vista práctico y dogmático es innegable. Y finalmente, el sistema penal debe al menos actuar de manera diversificada y siempre debe otorgarle al jugador amplias posibilidades de resolución del conflicto y específicamente de las penas posibles y de las medidas penales. Por ejemplo, una cuestión concreta, cuando una persona no puede optar a una pena sustitutiva, que se ha transformado en una cuestión frecuente, según veremos un poquito más adelante, ¿qué es lo que tiene el juez? ¿A qué podría echar mano? Un ejemplo, por ejemplo, una manifestación en mi concepto de esta cuestión de idea de diversificación es precisamente la idea de el servicio en favor de la comunidad, que de acuerdo a la regla prevista en la ley 18.216, cuando no sea posible, dice el legislador en una sabia regla, aplicársela a otra persona por no cumplir los requisitos, ya sea la medida de remisión condicional de la pena, o eventualmente con algún tipo de libertad especial dentro de las que contempla la misma legislación, se autoriza por única vez, eventualmente, y ahí tiene usted una salida y una válvula. Lo digo porque por experiencia práctica me tocó en un juicio invocar esa disposición. Usted tiene como alternativa imponer por única vez ese servicio en favor de la comunidad. Entonces, ese es el contexto en el cual se orientan estas ideas de reglas o principios que, si uno hace un repaso, no todas están en la Constitución. Y eso también puede ser un tema bastante relevante para la discusión futura de cuáles serían aquellas
reglas imprescindibles que deberían estar en un estatuto penal, por así decirlo, o de protección de garantías en el contexto de una nueva constitución. En tercer lugar, debemos abordar el tema relativo a cuáles son las orientaciones, por eso hablábamos de emergencias discursivas. Esto muy brevemente nosotros podemos situar dos grandes fenómenos en general dentro de este contexto de fenómeno o fenomenología de poder planetario en la que nos encontramos. Como sociedades postglobalizadas en las cuales, digamos, se han generado nuevas formas o nuevos atentados, nuevas conductas, naturalmente, nosotros apreciamos que las corrientes político-criminales que se ven en general, no solo a nivel europeo, sino en otros países, es que hay una acentuación ahora de dejar de lado los delitos de lesión. Y básicamente estamos encontrando una tendencia, o eso que denominaba sarcásticamente don Sergio Politov en su derecho penal, esa impaciencia del legislador en la cual no espera que haya una afectación concreta al bien jurídico, sino que castiga ya la sola puesta en riesgo. Y la profesora Miralles puso como ejemplo el artículo 318, y eso es muy relevante. En el contexto de la pandemia, ese fenómeno de adelantar la punibilidad se manifestó también a propósito de estas conductas del artículo 318, que nosotros al menos en, la responsabilidad legislativa advertíamos ya, incluso tratamos de hacer un requerimiento cuando se aprobó este proyecto para impugnar estas reglas, pero el gobierno mañosamente se llevó corriendo en auto al oficio y lo metió a la Contraloría para que se nos extinguiera el plazo de los 5 días que fijaba la Constitución. ¿Y qué es lo que advertíamos nosotros? Advertíamos que ese nuevo 318 que se estaba incorporando y las enmiendas al 318 vigente del Código Penal contenían elementos de una evidente inconstitucionalidad. Cuestión que el tiempo nos dio la razón porque en su inaplicabilidad han salido una serie de fallos, digamos, en esa línea. La misma Corte Suprema, yo sé que en algunos recursos de nulidad ha planteado severos cuestionamientos, y para qué decir las Cortes de Apelación en sendos sobreseimientos definitivos, porque precisamente la discusión es si ese es un peligro abstracto o eventualmente un peligro concreto. Es decir, el sujeto que caminando por la calle en contexto de COVID, eventualmente, por ejemplo, no tenía su permiso, la pregunta era si esa conducta podía poner en riesgo o no la salud pública. Y bastaba, por ejemplo, acreditar mediante un examen de PCR para decir, mire, sabe que esta persona no tenía, esa conducta no era idónea, no tenía idoneidad para, digamos, poner en riesgo la salud pública. Entonces, en definitiva, eso yo lo quiero poner solamente a título muy de cómo recientemente estas cuestiones se han manifestado, para qué decir las reglas de tráfico vial, que no solo en Europa, en el Código Penal español, sino que también en nuestro contexto se ha manifestado como una forma bastante radical de resolver estos problemas a través de delitos de peligro, porque en el tráfico vial hay una combinación entre delito de peligro y delito de resultado, dependiendo de la modalidad, y eso lo había tratado ya hace muchos años. Está en la revista de Ciencias Penales un artículo de Antonio Beristain y Piña, un destacado profesor español, que ya advertía de la problemática acerca de estos delitos y de qué manera, digamos, se advertía ya una tendencia hace más de 50 años acerca de esta arremetida de los delitos de peligro. En la doctrina comparada, solo a modo de ejemplo, Lothar Kuhlen en Alemania ha incluso aventurado o advertido en este déficit de esta categoría tradicional bipartita del delito delito de peligro abstracto y concreto, e incluso aventura la existencia de los delitos de aptitud. Cuestión que también Schunemann, discípulo de Roxin, se ha hecho cargo, pero bueno, eso en detalle naturalmente lo podremos debatir. Pero naturalmente, y previo a esta fenomenología del delito de peligro, la otra manifestación de emergencia y cómo ha incidido esto en la política criminal es naturalmente la idea del derecho penal de enemigo, es decir, el Feinstrafrecht, de que en definitiva categoría que Zaffaroni ha desmitificado atribuírsela a Jacobs. Todos sabemos que Jacobs puso esto de moda cuando en nuestras conferencias, digamos, posteriores a los atentados a las Torres Gemelas, pero también incluso fue una conferencia previa en la cual él planteó la posibilidad de establecer una diferenciación entre un derecho penal para las personas, para los ciudadanos, versus este derecho penal de no personas o personas que por el solo hecho de ponerse al margen de la sociedad o ponerse fuera del ámbito del derecho debían tener un sistema específico, sin garantía y radicalmente en que todo esto que hemos conversado previamente no serían aplicables. Entonces, estas manifestaciones naturalmente han llevado a buscar todo tipo de justificaciones a precisamente ejercicios de poder punitivo. Y esos ejercicios de poder punitivo se han manifestado a nivel mundial, es decir, en el sentido de que
No solo tuvimos una arremetida, por ejemplo, de todas estas reglas de financiamiento del terrorismo, fueron consecuencias precisamente de este tipo de políticas, pero también se han manifestado ya de manera local en nuestras realidades concretas. Es decir, esta idea de derecho penal de enemigo también se ha manifestado en las intentonas, no han tenido éxito todavía, pero cómo se orientó una política criminal, por ejemplo, para reprimir ciertas manifestaciones. O sea, yo no quiero trivializar ni minimizar el problema que existe en la novena región, sino que lo que quiero denotar es que toda la forma de tratamiento de ese problema de la novena región se ha tratado de establecer mediante la aplicación de la ley terrorista y bajo tipología o categorías propias de un derecho penal de enemigo, por ejemplo. Y en segundo lugar, ¿para qué decir con el tema de la seguridad ciudadana? Y es por eso que yo citaba a Zaffaroni en su monografía interesantísima sobre el derecho penal del enemigo, que Zaffaroni dice que el enemigo existe desde el hostis romano, ¿cierto? Hostis es significación de enemigo, ¿va? Y en realidad, en el tránsito histórico y como la fenomenología del poder fue variando, siempre hubo un pobre diablo que le tocó ser el enemigo. ¿Ah? Le tocó a este, le tocó al pibe del barrio precario, dice en Argentina, le tocó en otro momento a las brujas en la Edad Media, y en fin. Entonces, el ser humano, dentro de este aparato psicológico que es el castigo, en el fondo busca un pretexto, y el problema es que este pretexto muchas veces habilita el ejercicio de una política penal descontrolada y sin limitación. Y ese es el contexto en el cual, naturalmente, ¿por qué cobran importancia los principios? Ahora bien, esta expresión de, por así decirlo, de estas corrientes político-criminales o emergencias, no solo se manifiestan en eso, sino que también hay un tema que hay que hacerse cargo que ya viene siendo estudiado por varios autores. Lo planteó en su momento Ferraioli, también lo hizo Anthony Bottoms en la Universidad de Oxford, que es la idea de esta del populismo punitivo. Es decir, algo que surge no solamente en la política de los países, sino que tiene una manifestación en la tendencia político-criminal. Dentro de la literatura angloamericana, fundamentalmente, la criminología, Garland es uno de los que más ha dedicado línea a estos temas, también Roberts, y más recientemente John Pratt también tiene algunas cuestiones vinculadas a esta idea de populismo penal, ¿cierto? Entonces, esta fenomenología del populismo penal se trata en definitiva de no solo una forma o una corriente que en definitiva en este contexto de eras digitalizadas se expresa no solo en el ámbito político, sino que también desde el punto de vista de la actuación de la sociedad en relación a las demandas que hace sobre más castigo, más pena y eventualmente reacciones vindicativas acerca de toda la fenomenología que llega a conmover en esos contextos. Y esto naturalmente acentuado por ciertas tendencias de la teoría de la comunicación que también mañosamente utilizan técnicas como el framing, como el tema de la agenda setting, para establecer deliberadamente temas en la agenda pública. Yo sobre ese punto les recomiendo un documental en Netflix que nos tocó analizar hace un año ya atrás en la estadía de Salamanca a propósito de un curso que tuvimos acerca de medios de comunicación y sistema penal. Y el tema era cómo en España se dio un fenómeno muy terrible de unos asesinatos de unas chicas, digamos, en un poblado cerca de Valencia, en la cual los medios de comunicación instalaron todo un seguimiento del juicio propiamente tal, en el cual buscaron por ahí un chivo expiatorio para culparlo, pero lo que era impresionante era ver cómo, al margen de todas las demandas por, digamos, nuevas leyes y elevar las penas, y en fin, era que el que declaraba en el juicio oral en la mañana, luego era invitado a un programa de televisión en la tarde. Y lo más impresionante era que la persona declaraba A en la mañana en el juicio oral y después en el programa de televisión declaraba B. O sea, una cosa realmente brutal. Y había un paralelismo entre la condena del juicio oral versus lo que dictaminaba la televisión. Una cosa realmente de loco. Y es muy interesante verlo porque está ahí en Netflix el caso Alcácer, en 5 episodios, pero es realmente brutal como manifestación de cómo la teoría de la comunicación también controla la fenomenología del poder penal. En estos últimos 20 años se han dictado 75 leyes penales. 75 leyes penales que han tenido repercusión no solo desde el punto de vista del ámbito, mayormente del ámbito codificado, pero también en el ámbito de las leyes especiales penales. En ese contexto es que naturalmente uno puede aproximar que de esas
75 leyes, la caracterización es que muy pocas son derogaciones. Una que otra falta, y eventualmente la más significativa fue a principios de este siglo, la derogación de la abominable pena de muerte. Pero el resto se caracteriza por ser siempre ampliaciones de poder punitivo, ya sea por nuevas tipificaciones o eventualmente aumentos de pena. Esa es la caracterización que uno podría muy simplemente establecer sobre estas 75 leyes penales. Uno podríamos decir qué tendencia podrían tener, si pueden ser o no de esto que hemos dicho. Han sido eventualmente orientadas por estos principios de política criminal, y ahí la pregunta es casi, no podríamos decir 100%, pero es categóricamente no. Otra pregunta que podríamos decir, ¿de qué manera estos principios o reglas han servido para eventualmente, ya sean estos controles de constitucionalidad, ex ante, muy discutidos, muy polémicos, o eventualmente por la línea de aplicabilidad, puedan ser objetados? Digamos, esto podría ser sí y no. En definitiva, se han acogido ciertos principios para limitar, por ejemplo, la no aplicación de penas sustitutivas, cuando, por ejemplo, la ley Emilia ya de manera, y la ley de control de armas la han impedido, pero naturalmente en otros casos, digamos, ha sido el principio de proporcionalidad que en cierta medida ha ayudado a controlar algunas disposiciones penales. Muy en resumen, tenemos que manifestar, ya de 75 no las podríamos revisar todos, pero naturalmente acá hay, como les dije, luces y sombras. De las más aberrantes, naturalmente, en eso soy muy crítico, son las agendas cortas. Las agendas cortas no solo distorsionan desde el punto de vista, desde el proceso penal, muchas cuestiones, en el sentido que la prisión preventiva se transforma en una regla general, invirtiendo el proceso penal y transformando el proceso penal, no solo en Chile, sino que en Latinoamérica, en un proceso de cautelares. Y eso es muy significativo desde el punto de vista de la afectación de garantías y de la finalidad que busca un proceso penal. Porque en definitiva se le deja preso preventivamente por si acaso, pero eventualmente no, después los resultados son bastante frustrantes. Entonces, esas agendas cortas han contribuido a una distorsión en el proceso penal. Lo que uno debería aspirar es a un proceso de investigación más corto, evitando estas medidas cautelares intensas y eventualmente mejores resultados en la investigación y en la sentencia. Como contrapartida, la última agenda corta también estableció un problema, estableció un sistema de determinación rígido de pena al margen del otro sistema. Ahí el Tribunal Constitucional todavía no se pronuncia, pero naturalmente ese sistema de determinación naturalmente ha sido enfocado y radicado en los delitos contra la propiedad. Y eso, desde el punto de vista de la política criminal, resulta bastante contradictorio con lo que hemos esbozado. Porque en definitiva, a un segmento de criminalidad se le aplica un sistema que en la práctica se traduce en penas efectivas y que con la última reforma incluso un incentivo a aceptar responsabilidad en un procedimiento abreviado por la ampliación de los márgenes de, por ejemplo, el límite que el Código Procesal Penal establecía para ir a un procedimiento abreviado, es decir, a una renuncia, un juicio oral y público, que también es un principio, naturalmente, que la Constitución no explicita, pero se deriva naturalmente de las garantías mínimas de un proceso penal democrático. Ahora, en ese contexto, y muy a la larga, se han tipificado cosas bastante aberrantes. Un hurto hormiga, el año 2004, por ejemplo, ¿ah? En el fondo para satisfacer las demandas de los dueños de los supermercados. Entonces, en ese contexto, si me dan un segundito, quiero prender la luz porque parece que estoy en penumbra, me acabo de dar cuenta. Denme un segundito. Ahí sí. Entonces, en ese contexto, naturalmente, nosotros vemos cómo la política criminal se ha orientado, es decir, a perseguir nimiedades, como serían estas pérdidas, porque hay que decir las cosas como son. Desde el punto de vista estructural, esa pérdida que es el delito, ese hurto o falta, en definitiva se descontaba tributariamente. Por lo tanto, en definitiva, de cuál era el grado de lesividad que tienen esas conductas, más encima operando seguros y todo lo demás. Entonces, eso quiero graficar un poco cómo tiene estas diferenciaciones tan grotescas en la política criminal. Dentro de los aportes, naturalmente, bueno, en el año 2009, de manera muy insincera, se decide imponer un sistema de penas para las personas jurídicas, la ley 20.393, con un catálogo bastante tímido, pero que ha ido a lo largo del tiempo. La última reforma anticorrupción de la ley 21.121 amplió el catálogo y también con posterioridad se hicieron otras reformas bien relevantes, como una manifestación de esta idea de redistribuir la política criminal sobre la base de un principio de igualdad. Eso se ve como algo razonable, pero eso es una isla en el océano. También a principios de la década de este siglo, la ley de droga,
bien polémica, mantiene bastantes déficits desde el punto de vista del tratamiento de la organización criminal, que todavía no se supera, y que hace ilusoria una eficiente, por así decirlo, persecución penal desde el punto de vista del tráfico, aunque otra idea político-criminal podría decir prescindir de la persecución, entrar a un paradigma de legalización y eventualmente de esa manera ahorrar bastante recursos al Estado y resolver este problema de la droga de una manera bastante más avanzada, que es el paradigma penal. Cuento aparte es que esa ley, Rivacoa las describía en general en su estudio, que está en la monografía justamente sobre gran criminalidad organizada y tráfico de estupefacientes, como una ruta progresiva hacia el autoritarismo. La ley de droga también en cierta medida ostenta una manifestación de una idea de un derecho penal de enemigo, o sea, con menos garantía, con la utilización de agentes que no se, digamos, se establecían mediante la autorización judicial y también sin establecer sanciones al entrampamiento, es decir, el agente provocador es una inmoralidad en el Estado de Derecho. Eso está escrito, digamos, por la profusa doctrina en Alemania, y en el fondo mantener esa forma es un incentivo para que el agente policial no investigue nada, sino que cree condiciones para facilitar una incriminación y una punición sin llevar a cabo una investigación eficiente. Y eso nos pone de manifiesto que todas estas 75 leyes penales dejan bien claramente que ha habido un error político-criminal desde el punto de vista también de la mejora a nivel institucional en la persecución del delito. Entonces, para cerrar, en ese contexto, o sea, son 75 leyes, el tema es muy interesante y yo sé que esto en algún momento está por aquí nuestro coordinador, profesor Manuel Ángel González, que se encargará de agrupar estas ponencias y hacer una magnífica obra como él nos tiene acostumbrado, y ahí habrá un análisis más detallado, pero no era el tiempo para cerrar. La conclusión es que esta idea de esta política criminal es que debemos entender que si el derecho penal identifica su limitación mediante la identificación de ciertos principios, entre otros la protección de los bienes jurídicos o su exclusiva protección, en definitiva, ese debería ser uno de los elementos fundamentales que no se debe perder de vista al momento de tomar una decisión de seleccionar una conducta y aparejarle una incriminación. En ese mismo contexto de derecho penal democrático es que, en definitiva, el Estado de Derecho no puede tener la pretensión de imponer sanciones sin que existan límites a esta potestad punitiva del Estado. Y esas limitaciones naturalmente derivan de ciertas reglas y principios que en lo posible y en lo deseable deben estar consagrados como reglas a nivel constitucional. Y finalmente, en relación a toda esta discursiva de emergencia como manifestación de estas formas deben ser tajantemente rechazadas. Y no debemos tener miedo a controvertir estos planteamientos ni aceptar la ligereza o la liviandad con que muchas veces las agencias políticas, cuando toman decisiones para incriminar, se dejan llevar por estas tendencias. En ese sentido, Roxin tiene mucha razón cuando plantea que de todas las intervenciones estatales en el ámbito de la libertad del ciudadano, la pena siempre es la medida más gravosa y por eso genera una serie de problemas. Siempre su imposición genera un menoscabo y una afectación a la libertad. Y es por eso que tiene razón cuando se dice que tanto el derecho penal como el derecho procesal es sismógrafo de la Constitución. Es decir, es tal su relevancia política que cualquier variación en la estructura política va a tener una injerencia relevante en la modificación del sistema penal o del sistema procesal penal. Eso era lo que yo quería plantearles esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Aldunate. Yo creo que sin perjuicio del problema con el interruptor, nos ha iluminado en esta jornada con su visión práctica y en definitiva la manera de ilustrar precisamente un fenómeno que yo creo que es algo palmario de aquellos que nos desempeñamos en el sistema procesal a partir del año 2000. O sea, tenemos un déficit, no solamente en cuanto a una coherencia legislativa, punitiva, sino que también tenemos un déficit aquellos órganos que nos encargamos de hacer manifiesto este sistema procesal penal. O sea, no deja de ser relevante, y esto es algo vox populi, el alto porcentaje precisamente de archivos provisionales que se sostienen en el Ministerio Público. Y eso claramente provoca una segmentación, una limitación a este Estado democrático de persecución penal.
vemos que la principal, en definitiva, enfoque de política criminal que tiene el Ministerio Público se sitúa principalmente en delitos contra la propiedad. O sea, hace eco precisamente de este proceso reformista en el Código Penal, principalmente enfocado en esta tipología de delito, y el sistema de persecución penal se encarga de hacer manifiestos de proceso de reforma legislativa, y a lo mejor dejando de lado otros delitos que sí pueden ser de igual relevancia para una comunidad determinada, como por ejemplo el tráfico ilícito de estupefacientes. O sea, el enfoque de persecución criminal, y esto salió incluso hace poco en un reportaje de La Tercera, se había enfocado solamente a la búsqueda o a la persecución penal de microtraficantes, y en definitiva había un déficit investigativo en grandes organizaciones criminales que se sustentan precisamente del microtraficante, y por lo tanto permiten que las cúpulas superiores en esta especie de estructura organizacional propia del defecto organización, en definitiva, no llegue a la persecución penal de los grandes líderes de organizaciones criminales destinadas al tráfico ilícito de estupefacientes. Me hace mucho eco su palabra, profesor Enrique Aldunate, y realmente estamos agradecidos, y sin lugar a duda va a ser un gran aporte, tal como dice usted, la obra recopilatoria de los ciclos de conferencia del año 2000 y 2021 que va a llegar a cabo nuestro gran director Manuel González. Vamos a estar esperando entonces ese capítulo para poder ilustrarnos a aquellos que nos desempeñamos en este sistema procesal penal, y sin lugar a duda va a ser una consulta obligada para aquellos seguidores del círculo telemático, profesores, docentes, abogados y estudiantes. Bueno, ahora vienen los comentarios de un hombre que también ha estado en la palestra en este último tiempo. Hace poco, en el mes de agosto, a comienzos del mes de agosto, fue presentado su nueva obra, muy contingente y precisamente presentado por el vicepresidente de la convención, el profesor Jaime Baza, y también por la constituyente y profesora de Derecho Constitucional, doña Constanza Juve. Me tocó seguir aquella noticia a través de la publicación que llevó a cabo el profesor Francisco Zúñiga del libro Nueva Constitución y Política Constitucional de la editorial Thomson Reuters, en coautoría con la abogada doña Enza Alvarado. Y las pretensiones, en definitiva, de este libro hacen eco de la amplia trayectoria y por qué, en definitiva, se hace cargo el profesor Zúñiga de esta temática. Y lo que plantea precisamente es un aspecto refundacional que ha sido tan, de alguna manera, publicado en las noticias a propósito de lo que motivó la Asamblea, la creación de este nuevo proceso de reforma constitucional, y plantea refundar el orden político institucional. Claramente un título potente, pero no deja de lado precisamente a quién tenemos detrás de esta exposición que nos va a dar en este día de hoy sobre esta temática que nos convoca. El profesor Francisco Zúñiga cuenta con estudios de posgrado en la Universidad Autónoma de Madrid, en la Universidad Complutense, y en Derecho Constitucional en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Ha sido jefe de asesoría jurídica en el Ministerio de Agricultura y es fundador del Bufet Zúñiga Campos. También ha sido abogado integrante del Tribunal Constitucional y es el destacado docente y profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Chile, y también se ha desempeñado como docente en aspectos constitucionales de la Academia Judicial. El día de hoy el profesor Francisco Zúñiga nos expondrá sobre la política criminal y reformas penales, el derecho penal frente a la ciudadanía. Dejo entonces con ustedes al profesor Francisco Zúñiga. Muchas gracias, colega Roberto Contreras. Es preceptivo agradecer la invitación a este círculo telemático en el que soy un afuerino, pero me siento bienvenido. Y doblemente grato, además, comentar la ponencia del profesor Enrique Aldunate, que nos recuerda que finalmente las ciencias del derecho son una sola.
Y quiero utilizar este comentario como un pretexto para establecer un nexo entre la política criminal y la política constitucional. Y ese nexo deriva de una circunstancia simple, y es que tanto la política criminal como la política constitucional son parte de la política del derecho. El ponente Enrique Aldunate nos decía, recordando al colega y amigo desaparecido Juan Bustos, que la política criminal es un poder de decisión acerca de la ley penal, las penas. Pues bien, la política constitucional es la decisión acerca de lo políticamente significativo. Esta expresión, políticamente significativo, es de un gran jurista alemán, Peter Heberle, que nos recuerda que las constituciones materialmente, en cuanto a su contenido, contienen decisiones acerca de lo importante. Claro, no está escrito en piedra lo que es importante, cambia de tiempo en tiempo. Hay precipitados político-ideológicos que cristalizan en reglas, pero sigue siendo la política constitucional una decisión acerca de lo políticamente significativo. Y la Constitución es resultado de eso. Más aún si la Constitución es fruto de un proceso constituyente democrático, con las componentes de pacto que un constituyente democrático tiene inevitablemente. Digo esto porque mi planteamiento final es que la Constitución no debe contener bienes penales, no debe contener bienes constitucionales penales, sino un sistema de derechos y garantías frente al poder punitivo y frente al Estado en la pesquisa y la investigación de los delitos. Estoy consciente de que en mi exposición corro el riesgo del diletantismo. Abordo en el capítulo inicial, no los voy a cansar con la lectura de mi exposición, se la he remitido al profesor Manuel Ángel González para su publicación, imagino que ello va a aquilatar una publicación estupenda como la última que conocemos de su coordinación. En la ponencia abordo propedéuticamente qué es la política criminal, integrada a la política del derecho. Paso en el capítulo segundo a analizar sintéticamente la ponencia del profesor Enrique Aldunate, y en el capítulo tercero y siguientes, ya más cómodo en lo que es mío, el derecho constitucional, empleo el comentario como un pretexto para buscar demostrar cómo también la Constitución puede contener reglas de disvalor constitucional para identificar enemigos u hostes. Esto es particularmente relevante porque la Constitución vigente, la Constitución de 1980, no es sino un decreto de ley de la dictadura cívico-militar, el decreto de ley 3464. Es un decreto de ley fundamental de ese régimen. Y contiene al menos una regla de disvalor constitucional identificada penalmente en el artículo 9. Y a eso yo lo denomino el derecho constitucional del enemigo superviviente en la Constitución. Por ende, lo que planteo en las conclusiones es la necesidad de purgar en la nueva Constitución todo derecho constitucional del enemigo y toda limitación al pluralismo político e ideológico como la superviviente en el artículo 19, número 15 de la Constitución. Dicho esto, hay que hacer un breve recuerdo sobre la presencia de este juicio de disvalor constitucional del artículo 9 en relación a las conductas terroristas que reenvió en su minuto al legislador penal, la ley de conductas terroristas y su penalidad. Esta es una norma
surgida en el contexto de la discusión en el seno de la Comisión Ortúzar acerca de las herramientas, acerca de la protección del orden constitucional diseñado en el régimen autoritario. Se dijo en la Comisión Ortúzar: el terrorismo es sin duda la lacra más atroz que afecta hoy a la humanidad, ya que generalmente sus autores, en el afán de infundir miedo y pánico a la sociedad, con el fin de atentar contra la autoridad o lograr otros objetivos políticos, cobran sus víctimas valiéndose de los procedimientos más crueles y salvajes. Otra característica del terrorismo moderno es su organización internacional, pues por lo general responde a la inspiración ideológica totalitaria que desea aplastar al mundo libre. Esta es una valoración que hace el constituyente autoritario en el marco de una fuente de abrevaje ideológico de este constituyente autoritario, que es la doctrina de la seguridad nacional, que sitúa la política en el conflicto este-oeste, en la última etapa de la Guerra Fría, en la que se dispone de estas herramientas extraordinarias de protección constitucional y penal para reaccionar frente a un hostis, a un enemigo. ¿Quién es ese enemigo en el marco del artículo 9 de la Constitución? Los disidentes políticos. Los disidentes políticos. Y se criminaliza la disidencia política de esta manera. Y es difícil situar correctamente esta disposición del artículo 9 si no la unimos a la disposición del viejo artículo 8 de la Constitución de infausta memoria. Yo quiero hacer un pequeño recuerdo, que es hoy día felizmente historia del derecho constitucional. El artículo 8 establecía un mandato de prohibición, una restricción severa al pluralismo político e ideológico, que castigaba constitucionalmente y sometía a la competencia del Tribunal Constitucional de imposición de sanciones, sin perjuicio de las eventuales sanciones penales, las sanciones constitucionales, al Tribunal Constitucional respecto de organizaciones, movimientos o personas involucradas en la divulgación de ideas asociadas a sistemas totalitarios. Es decir, el artículo 8 jugaba como un complemento perfecto en esta lógica de un derecho constitucional del enemigo, pero situando al enemigo en el campo de la disidencia política al régimen autoritario. Ese artículo 8 fue derogado en 1989 por la primera ley de reforma constitucional, la que fue fruto del pacto político entre la Concertación Democrática y Renovación Nacional, que contó con el aval del Ministerio del Interior en dictadura, en los últimos meses de la dictadura. Esa ley de reforma constitucional derogó el artículo 8, pero trasladó una limitación equivalente al pluralismo político e ideológico al artículo 19, número 15 de la Constitución, a propósito del derecho de asociación política y de los partidos políticos, dejando igualmente al Tribunal Constitucional como el tribunal competente para declarar la inconstitucionalidad, la infracción a esa regla y las penas o sanciones a esas inconductas. Ustedes recordarán que el viejo Tribunal Constitucional de aquella época se pronunció sobre la declaración de inconstitucionalidad de partidos políticos de izquierda del Movimiento Democrático Popular y en particular de uno de sus dirigentes emblemáticos, un ex profesor de la Universidad de Chile de Teoría Política y de Teoría de Estados, Clodomiro Almeida Medina. Es cierto que con la reforma constitucional de 1989, las penas impuestas a Clodomiro Almeida Medina y a estas organizaciones decayeron por ministerio de la derogación del artículo 8. Pero claro, todo esto está en una mala memoria de lo que fue
la dictadura cívico-militar y de la herencia de la dictadura cívico-militar, que es la Constitución de 1980. Y de esta herencia supervive en el plano político-constitucional el derecho constitucional del enemigo, aún en el artículo 9. Claro, reformas posteriores como la de 1991, la acordada por el expresidente Elwin con don Sergio Nofre Jarpa, que hizo posible aplicar institutos de gracia a personas condenadas por delitos terroristas, con afanes de pacificación para hacer posible la transición democrática. Pero la verdad es que la supervivencia de una regla como esta se inscribe en el derecho constitucional del enemigo y en una visión de la democracia constitucional incompatible con los valores fundantes de esta. De allí que a mi juicio es muy pertinente la propuesta de política constitucional de purgar en la nueva constitución todo derecho constitucional del enemigo y toda referencia a bienes constitucionales penales que importen una remisión o reenvío al legislador penal. Ni siquiera la protección del Estado debería estar contenida aquí, salvo los mecanismos de defensa extraordinarios del Estado a través de estados de excepción constitucional. La artillería del Estado, el uso de la fuerza entregada al legislador democrático. Decía colega Roberto Contreras al presentar mi intervención que en el libro Nueva Constitución y Política Constitucional recojo la propuesta de refundar el orden político institucional. Quienes me conocen saben que no soy ningún radical en estas materias, pero creo que, prevaliéndome de la metáfora acuñada por el expresidente Lagos, la de la hoja en blanco, cuando se habilita el proceso constituyente el año 2019, esa habilitación del proceso constituyente nos obliga a hacer una precisión teórico-práctica elemental. ¿A qué se enfrenta Chile en diciembre de 2019 cuando se aprueba la primera ley de habilitación del proceso? Chile se enfrenta a un acuerdo por la paz social y la nueva constitución que decide restituirle el poder constituyente al pueblo, para que lo ejerza a través de referéndums de entrada y salida, mal denominados plebiscitos de entrada y salida, y a través de una elección de una asamblea representativa, plurinacional, paritaria, que se denominó Convención Constitucional. Ese proceso constituyente, por tanto, lo que hace, y esta es la paradoja del proceso constituyente, es que a través de sendas leyes de reforma constitucional se habilita el proceso, se habilita un proceso que no es fruto del poder constituyente derivado porque no se usó el mecanismo previsto en el capítulo sobre reforma constitucional, sino que se habilita el proceso restituyendo el poder constituyente al pueblo para que esto lo ejerza a través de un mecanismo nuevo con reglas puramente procedimentales. Por eso sostengo que asistimos a un proceso constituyente que es fruto del poder constituyente originario. Y cuando se ejerce el poder constituyente originario, la comunidad política está invitada a refundar el orden político institucional. Y aquí la segunda invitación que hago es a mirar esto con cierta naturalidad, sin estridencias. La refundación del orden político institucional no es partir de cero, es partir de la hoja en blanco. Y aquí tiene especial valor el quórum acordado
en noviembre del 2019 en el Acuerdo por la Paz Social y la nueva Constitución, los 2/3. Los 2/3 son sobre la hoja en blanco, no sobre un pretexto. No son un mecanismo defensivo de una constitución heredada de la dictadura. Son un incentivo a que la constitución tenga el aval de una amplia mayoría, una mayoría muy exigente, un quórum extraordinario reforzado de 2/3 de los convencionales de ejercicio. Eso dota de una legitimidad a la nueva constitución sustantiva, más allá de los muy relevantes estándares de la Convención Constitucional: la paridad, la representación reservada a curules o asientos para pueblos indígenas. Eso hace del proceso constituyente particularmente inédito y con una capacidad de innovar, lo que en teoría constitucional se denomina constituciones originarias, una capacidad de innovar muy notable. En esa capacidad de innovar, a mi juicio, debemos ser capaces de purgar el derecho constitucional del enemigo, erradicando todo bien jurídico constitucional penal de la Constitución y solo situando en la Constitución, en el capítulo respectivo, derechos y garantías frente a la ley penal, frente a una determinada racionalidad del legislador penal, y aquí el valor de los clásicos sigue siendo muy importante, y además de garantías frente al poder del Estado de pesquisar los delitos, de investigar, castigar. Creo que ese es el desafío en el marco de nueva constitución, es el desafío de la política constitucional que emparenta la política constitucional con la política criminal en el marco de un Estado social y democrático de derecho. Me ha provocado mucho la exposición del profesor Enrique Aldunate. Creo que en este punto tenemos una convergencia de visiones. Y la referencia de Enrique Aldunate en su exposición al populismo penal me hace también reflexionar, quizás para otra ocasión, sobre el populismo constitucional, que puede ser una patología. Espero que no ocurra ello en la discusión de la nueva constitución y no tengamos que concluir que lo significativo políticamente es más de lo que debiese ser importante a estar contenido en la nueva constitución, en este nuevo arreglo político institucional que el Chile republicano requiere. Muchas gracias. Agradecemos entonces las palabras del profesor Francisco Zúñiga, su visión experta en cuanto a este proceso histórico que estamos viviendo, del cual también él se ha hecho parte de manera muy colaborativa, ayudando a aquellas personas, miembros del constituyente, a ilustrarlos con su vasta experiencia y con su visión claramente ilustrada con respecto a este proceso de reforma constitucional. Agradecemos la palabra y también entendemos los puntos de convergencia que muchos también de nosotros nos sentimos ampliamente identificados con estos dos expositores. Dejo entonces la palabra para aquellas personas que quieran hacer nuestras consultas a través de manera presencial y a través de nuestros portales electrónicos y las transmisiones que se están realizando en línea a través del portal Jurídico en Estrado, el portal del Círculo Telemático de Derecho Penal a través de Facebook Live y también a través de LinkedIn de nuestra agrupación. Entonces dejo con ustedes, si es que alguno de ustedes quiere efectuar algún tipo de consulta o pregunta a los expositores. Roberto. Sí, Manuel. Perdónenme que intervenga. Parece ya un club de amigos entre Enrique, Francisco y yo, porque aunque ustedes no crean, yo tengo muy pocas oportunidades de compartir con este par de caballeros, a pesar de que tenemos un techo profesional común, además de otras inquietudes en común. Una pregunta a los dos a propósito de lo que ha dicho Francisco en relación a los defectos
por decirlo de una manera suave, de la Constitución del 80. Pareciera ser que no hay discusión, que en una Constitución no pueden haber normas que digan relación con políticas criminales porque es inadecuado o inconducente o, si se quiere, improcedente. Pareciera ser que, siendo una cuestión, la política criminal parte de la política general, no debiera estar más regulado el punto que aquello que signifique un adecuado régimen de garantías dentro de la Constitución. Pero les planteo la inquietud a las dos, más que en una forma de respuesta, para que vean si pueden ilustrar algo al auditorio a partir de lo que yo les voy a plantear. Obviamente, olvidémonos de la Constitución del 80 y del famoso artículo que regulaba el terrorismo para enmascarar una cosa muy distinta, y se metía ya incluso en los cómputos el acuerdo en un tribunal para conceder o no conceder la libertad provisional, lo cual ya era el colmo de los colmos, porque una cuestión netamente procesal se transformaba en una valla a nivel constitucional para que los terroristas nunca salieran más a la calle en lo posible. Obviamente que dejemos de lado eso, porque ya afortunadamente en los tiempos que corren parece que no hay nadie que se atreva a defender algo tan absurdo como tener una regla de libertades provisionales en una constitución, ¿no es cierto? Algo que es propio de un código procesal penal. Existe, y en esto también creo que hay una cierta comunidad de opinión, existe un cierto acuerdo crítico en cuanto a que en nuestro país se identifica la política criminal con política penal, sin perjuicio de lo que dice Zaffaroni, que es lo más importante de la política criminal, pero se identifica política criminal con política penal, y entonces la política criminal queda reducida a lo que es la política criminal. La política penal, entendida como crear más y nuevos delitos e intensificar de manera más severa más severo el régimen de pena. Entonces todo esto se transforma en todo un mecanismo de persecución de los malos, con todo lo que nosotros, que más o menos especialistas sabemos, desemboca en la práctica. Pero les pregunto a los dos, y me gustaría que reflexionaran un poco con nosotros o para nosotros, ¿qué creen ustedes, los dos, y se los planteo a los dos, que son, para mi gusto, magníficos animales políticos, los dos, uno como penalista, el otro como constitucionalista, pero animales políticos al fin? ¿Qué creen ustedes que fallaría o qué habría que implementar en nuestro quehacer político legislativo o político constitucional en los tiempos que corren, para tener una política criminal, o dejar las bases para poder implementar el día de mañana una política criminal que vaya más allá de lo puramente político penal? No sé si es muy complejo lo que planteo. Una política criminal que sea tal. ¿Qué falta? Porque parece ser que no basta con leyes, y sobre todo no basta con leyes cuando las leyes están única y exclusivamente destinadas a crear más y nuevos delitos con más y peores penas desde el punto de vista de la intensidad. Gracias, Roberto. Como gusten, puede cualquiera de los dos comenzar. No sé si Enrique, ¿sí? No sé, o el profesor Zúñiga, no sé quién, si quiere él partir, me da lo mismo. Yo estoy... a ver, entremos a la pregunta de Manuel Ángel. Gracias por tu pregunta, Manuel Ángel. Yo creo, a ver, mi diagnóstico es, en general, es que acá hay un problema, y hay un problema que va más allá de la pura discusión normativa de estos asuntos. Y creo que eso, digamos, es manifestación en general de cómo en Chile hacemos las cuestiones, y hay que hacerse cargo de nuestra idiosincrasia también, ¿ah? En el sentido que tenemos, digamos, evidencias de déficits institucionales, y nuestros modos de conducta, vaya, si todos los conocemos, pues son siempre eludir el problema, no afrontarlo y tratar de barrer debajo de la alfombra. Entonces, claro, desde el punto de vista del ejercicio de la función política, yo hace algunos años ingenuamente dije,
el modelo constitucional del 80, pero acá, Francisco, algo me ha dado que no tenía tanta irracionalidad que yo planteaba. El modelo de la Constitución de 1980 decía ese título de proyecto de investigación como modelo o facilitador de un modelo de ampliación del poder punitivo. Y yo decía ingenuamente que eso obedecía a que este sistema neopresidencialista que confiscaba atribuciones del legislador hacía que el legislador tenía tal escaso margen de acción que, decía yo ingenuamente, su respuesta era a crear leyes punitivas que eran más fáciles. Técnicamente no había un costo directo, eran admisibles todas y podías proponer todo tipo de barbaridades. Rasuris proponía, ¿te acuerdas? La castración química en algún momento, tiempo atrás. O sea, y otra cosa que dentro de la experiencia profesional me llama la atención es que no hay semana que no esté entablado un proyecto que tenga un alcance punitivo. Es decir, incluso una ley no penal no puede ser una ley si no tiene una disposición penal. Entonces, claro, es fácil, es como esta cuestión de crear boletines oficiales, como dice Zaffaroni, que tú citabas ahí, Manuel Ángel, que tienen un efecto mágico, porque muestra al político, le da 5 minutos de televisión y muestra que hizo algo. Vamos a aumentar las penas, no les vamos a dar tolerancia a estos delincuentes, vamos a acabar con todo esto, y resulta que nada de eso pasa. Y resulta que, en definitiva, cuando decimos que aumentó la pena, no necesariamente le estamos diciendo la verdad a ese público, al lector, al cliente, en fin. Entonces, se fomenta un círculo vicioso de mentira, ¿cierto? En las cuales las leyes penales va a llegar el momento en que ya no va a tener techo al cual llegar, salvo que quiere reimponer la pena de muerte. Y estamos cerca. Entonces, el tema es que bajo esa lógica, naturalmente el déficit ya a nivel de lo que es por así decirlo, cómo se encara la actividad política, yo diría en ese marco estrecho, pero puede sonar a justificación. Si hay muchas cosas que hacer y hay muchas leyes que derogar y otras cosas que hay que ir avanzando, que van más allá de lo puramente penal. Pero el derecho penal se ha transformado en un recurso fácil por una combinación de estos elementos que yo te decía. Desde el punto de vista del político que quiere, digamos, mantenerse en el ejercicio del poder, es eso con el componente comunicacional muy fuerte que incentiva este tipo de prácticas. Por eso te hablaba de la agenda setting, de cómo los framing o estas franjas que se construyen en los noticiarios para crear esta sensación inciden mucho. Esto no significa negar que ocurran crímenes violentos y todo lo demás. Pero el punto es que a eso que tú preguntas también tienes el otro componente a nivel institucional, de qué manera la institucionalidad que investiga los delitos, y no quiero hacer un juicio crítico, yo entiendo que están sobrecargados, hay muchas cosas, pero ¿a qué nivel estamos de incapacidad investigativa? No solo el fiscal, sino que nuestras propias policías, viejo. O sea, me ha tocado ver, digamos, de repente errores garrafales en la determinación de los procedimientos de los peritos. Y claro, para un defensor es una felicidad tremenda, porque basta un metaperitaje para destruir esa pericia que significó recursos, tiempo, pero que resulta absurdo. Y te lo digo, por ejemplo, una cosa tan burda como vi una pericia de una firma en una fotocopia, en que el funcionario aseveraba que esa firma no era la firma auténtica de la persona que se buscaba determinar, pero que sí correspondía a un viseo, una media firma. Entonces, son cosas verdaderamente sorprendentes, impactantes. Entonces, por eso yo digo, la política criminal es un conjunto. Y si no te haces cargo de este conjunto de cuestiones, nada de esto funciona porque está todo relacionado. Y con esto tú no quieres desvalorar la labor de policía y policías muy profesionales, pero ahí tenemos que hacer un cambio radical a nivel institucional, de metodología, de cómo se aportan conocimientos científicos a la investigación para mejorar la calidad de la investigación, para mejorar también de qué manera no se cometan errores que afecten investigaciones, pero también entendiendo culturalmente que el imputado tiene derecho a una defensa. Porque claro, todos claman contra que tiene los derechos de los delincuentes, que la puerta es giratoria, que todo sale libre, hasta que te tocó a ti. Y hasta que le tocó al del lado. Y ojo que la clase política le pasó por el lado. Y ahí quizás algunos entendieron esta demagogia de las garantías que dicen. Si es re fácil despotricar cuando el garrote le llega a otro. Pero cuando te llega a ti, a tu sobrino, a tu hijo, la cosa cambia. Entonces, el sistema penal, digamos, hay que verlo como un fenómeno en su conjunto, y es por eso que lo que tú dices, básicamente creo que requiere una mirada global,
Y claro, el diseño político en cierta medida puede tener alguna injerencia en cubrir de realizar cierta actividad y el político las toma de inmediato y eso se manifiesta en estas 75 leyes, una buena parte de ellas manifestación de este fenómeno, creo yo. Perdona que te lo haya expresado así, pero creo yo que esa es la mejor forma de graficar este fenómeno. Yo tiendo a ser un poquito más escéptico que Enrique Aldunate. Creo que de una respuesta formal a la pregunta de Manuel Ángel González uno podría decir, con un buen sistema de justicia constitucional, con un buen sistema de control de constitucionalidad, de control concreto, uno podría, vía control de razonabilidad y vía control de proporcionalidad, corregir los excesos del legislador penal. Más allá de las garantías específicas que existen frente a la legislación penal o a la persecución penal. Pero en la medida en que el control de constitucionalidad no puede ser control de mérito, no sirve el control constitucional para impedir la salida fácil, el populismo penal. La búsqueda de nuevos delitos, nuevas penas, o viejos delitos y nuevas penas, como receta fácil. Y por tanto, yo creo que frente a eso, es poco lo que podemos hacer desde la Constitución, al menos, el del diseño constitucional. Otra cosa distinta es el tema de una cierta equivalencia del punto de vista de la inserción en el Estado de Ministerio Público y Defensoría Penal Pública. Ahí se puede hacer mucho. Y también en materia de responsabilidad en la pesquisa y castigo de delitos. Por error judicial, me refiero, o por error en la investigación. Yo quisiera hacer un comentario. Me parece interesante la visión del profesor Aldunate en cuanto a plantear un sistema integral. O sea, nosotros vemos mucho a propósito de la consultoría o la aplicación de ciertas metodologías de conversaciones grupales cuando nos hablan de un ecosistema. Y a mí me hace mucho eco a propósito de lo que plantea Enrique, en definitiva. Y yo creo que la misión también está, o sea, principalmente en el legislador, o sea, es crítica la visión del sistema de persecución penal, del ejercicio de la persecución penal a través también de la policía, pero yo creo que no hay que perder de vista de dónde nace toda esta desintegración de la política criminal, es precisamente de aquel encargado de redacción de las normas. Yo creo que también lo logra desentrañar bien el profesor Zúñiga en cuanto a que efectivamente se podría construir algo desde el punto de vista, por ejemplo, de la proporcionalidad, de la aplicación de un non bis in idem o de consagrarlo a lo mejor constitucionalmente en el ámbito constitucional, de manera un poco más clara, que sirva como de guía para poder encauzar la redacción de las leyes precisamente y que luego se transformen en el ejercicio práctico a través de las instituciones del Ministerio Público o la Defensoría. Me parece interesante de qué manera conjugan estas dos visiones y concuerdo plenamente con lo que manifiestan ambos. La profesora Margarita Millar me parece que tenía una consulta o Sí, un más que una comentario. consulta, muchas gracias, profesor Contreras. Bueno, en principio agradecer la verdad al profesor Zúñiga por el repaso histórico en relación al texto y lastimosamente la condena del político Clodomiro Almeida. Y sin duda me hace mucho sentido y creemos que no debemos olvidar
la historia constitucional chilena en base a la nueva constitución, porque no es borrar de un plumazo, ¿no es cierto?, perdonando la expresión, lo que la Asamblea Constituyente eh, garantizó como derechos fundamentales en el artículo 19. Sí concuerdo y que en materia de política o política del enemigo, penal del enemigo, debería, ¿no es cierto?, desarraigarse aquello y contener un catálogo de garantía. Y me surge a continuación la importancia que tiene el bien jurídico, y en tanto que incluso y uno lo aprendió en la cátedra de Derecho Penal en tiempo temprano, y no ha variado mucho su concepto en relación a aquellos valores, porque lo escuché del profesor Aldunate, que comparten cierta medida, yo comparto con el mismo concepto, y muchos de los que estamos acá, y que ejercemos la profesión, y específicamente en el área penal, con aquellos valores que la sociedad ha tratado de proteger, ¿no es cierto? Y el legislador lo ha focalizado como dignos de protección. A mí me gusta más, y es por eso es peligroso, la definición de bien jurídico que hace el profesor Roxin, ¿no es cierto?, como las circunstancias, y aquí viene la relación que hago con lo que eh, hizo referencia el profesor Zúñiga, cuando la Constitución contemplaba aquel inciso de ese artículo que condenó a solo un chileno por apología política. Y entonces es peligroso tener que los que nos dedicamos a lo académico, ¿no es cierto?, no seamos capaces de construir, y esto a nivel casi global, un concepto consensuado de bien jurídico por la relevancia que este tiene en el texto constitucional, y enlazarlo así con las garantías constitucionales en relación al catálogo. Comparto, insisto, lo que ha señalado el profesor Zúñiga, que no debe contener, ¿no es cierto?, bienes jurídicos penales la Constitución, sino más bien garantías constitucionales y en, en la partida de aquello, ¿no es cierto?, construir una política criminal que en este caso claramente tiene que estar interconectada con debe ser de carácter institucional. Tenemos al Ministerio Público, la policía y los numerosos insumos que se han generado en todos estos años de reforma procesal penal, que nos permiten, en cierta medida, ¿no es cierto?, coordinarnos como instituciones y poder dejar a los constitucionalistas que elaboren un texto constitucional que proteja al individuo y la libertad de las personas, en el interés del individuo y de la sociedad. Eso es lo que yo quería modestamente aportar. Muchas gracias, Margarita. No sé si hay alguna otra consulta. Entonces, agradecemos a todas aquellas personas que participaron de manera directa a través de esta transmisión, a través del portal de Círculo Telemático de Derecho Penal, aquellos que nos siguen a través de las diferentes plataformas colaboradoras de Enestrado y también de nuestra organización. Agradecemos también muy especialmente a aquellos brillantes expositores, al profesor Enrique Aldunate y al profesor Francisco Zúñiga, como también la colaboración en la presentación de la profesora Margarita Millares, y sin duda, y no me cabe duda de que claramente tendrá amplia aceptación en la comunidad jurídica, no solamente penal y constitucional, estas brillantes ponencias que han explicado el día de hoy estos dos grandes profesores y docentes. Quisiera dejarlos finalmente invitados, nuestros miembros del Departamento de Derecho Penal de la Universidad de Zaragoza, España, el día de hoy me hicieron llegar una invitación para una jornada internacional en homenaje al profesor
doctor Luis Gracia Martín. Martín. Esta se denomina Fundamentos Clásicos y Nuevo Horizonte en la Dogmática y la Política Criminal, donde hay grandes expositores. Está el profesor Schunemann, que fue nombrado por el profesor Aldunate, y además los miembros del Círculo Telemático de Derecho Penal, el profesor Boldoa, la profesora María Ángeles Rueda, el profesor José Luis Díez Ripollés, todos miembros de esta comunidad española del Círculo Telemático de Derecho Penal, en conjunto de otros grandes autores y profesores de Derecho Penal, quienes van a exponer en esta jornada organizada por la Universidad de Zaragoza de España. Las coordenadas de esta invitación se van a ser publicadas a través del portal del Círculo Telemático de Derecho Penal, www.stdp.cl, y a través también de la publicidad que hacemos vía las noticias en los correos electrónicos y a través de nuestras plataformas de Facebook y de LinkedIn. Los dejamos invitados para esta jornada. Sigan nuestros conversatorios que no van a terminar durante este año. Vienen grandes temáticas como justicia restaurativa, delitos de coacción, con los cuales vamos a terminar este año 2021, y ya tenemos inscritos ya grandes expositores y ponencias para el año 2022. Me despido. Agradecemos a todos aquellos que participaron y muy especialmente a nuestro gran panel de invitados. Nos vemos entonces y que tengan un buen término de jornada. Muy buenas noches. Adiós. Perfecto, Muchas muchas gracias. gracias.